Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Un asesinato a sueldo. Un asesinato brutal. Un vecindario en caos. Para el Departamento de Policía y el FBI, la ciudad de Nueva York se convirtió en el epicentro de una incesante batalla. El enemigo. Narcotraficantes poderosos que harán de todo por proteger sus negocios. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Los archivos del FBI. En la década de los 80, el narcotráfico en Nueva York fue una pesadilla. Los criminales se enriquecieron. La violencia se salió de control. La policía se enfocó en las pandillas, convirtiéndolas en su objetivo. Soy Jim Kallstrom, exdirector del FBI en Nueva York. Cientos de agentes del FBI y de la policía desarrollaron un riesgoso plan para detener la violencia y desmantelar las operaciones del negocio mortal. Medidas severas. Para la década de los 80, la policía de Nueva York batallaba contra los narcotraficantes en la ciudad. El sargento detective Mike McGuinness de la policía de Nueva York trabajó en el distrito de Queens. Había varias organizaciones importantes vendiendo cocaína y heroína en el sureste de Queens, y una de esas organizaciones era la de Lorenzo Gato Gordo Nichols. Lorenzo Gato Gordo Nichols, de 26 años, era un mayorista de drogas. Distribuía cocaína y heroína a traficantes de nivel medio. Vendía 1 kilo de cocaína en $50,000. Él valía millones. Oye, yo quiero uno de esos. Nichols protege sus operaciones rodeándose de un pequeño grupo de socios leales. Muchos son miembros de su familia. Para la policía de Queens, acabar con ese negocio no será fácil. Su sede es una tienda de delicateces en la avenida 107 y la calle 150 en Jamaica, Queens. Habíamos realizado inspecciones en ese lugar, teníamos informantes. Habíamos hecho muchas operaciones en donde enviábamos agentes encubiertos a comprar drogas. La zona era un problema constante. Pero en ese momento no podíamos presentar un caso contra Gato Gordo o cualquiera de los integrantes de su organización. Todo cambió en julio de 1985. Una de nuestras unidades obtuvo una información importante que nos permitió conseguir una orden de registro para la tienda de comestibles de Gato Gordo y para el apartamento que tenía arriba. El informante nos dijo que allí había armas, dinero en efectivo y numerosas drogas almacenadas. 2 detectives y yo fuimos a la tienda de comestibles. Revisé detrás del mostrador, caminé hacia la parte trasera y vi que había una luz encendida en la habitación de atrás, así que entré ahí. Había 3 hombres detrás de un escritorio grande y me di cuenta de que uno de ellos era Gato Gordo Nichols. Señores, pongan las manos en la pared. Pongan las manos en la pared. La policía pone a los hombres contra la pared. Pongan las manos en la pared ahora. Nichols se da cuenta de algo. Voy a revisar esta silla. ¿Entiendes? Bajo una toalla en la silla en la que Nichols estaba sentado. ¿Qué estás haciendo? Los detectives encuentran una pistola automática y un revólver. Eso no es mío, amigo. Tampoco nuestro. ¡Cállate! ¡Cállate! La policía revisa la habitación y encuentra heroína, cocaína y $30,000 en efectivo.
Tenía varios gramos de marihuana en el escritorio. Los agentes que fueron al departamento del segundo piso encontraron $150,000 en efectivo en cajas. Vaya, eso es mucho efectivo. Cientos o tal vez miles de bolsas de cocaína. Cocaína callejera envuelta en papel de aluminio. Heroína y más armas adicionales. Nichols es arrestado por posesión de drogas y armas. 24 horas después, está en libertad bajo una fianza de $70,000. Al momento de su arresto, Nichols estaba en libertad condicional. Así que se reporta ante su oficial asignado, Brian Rooney, para confirmar que el arresto no violara los términos de su libertad condicional. Le dice que solo estaba pidiendo un sándwich en el mercado. Debes esperar afuera. Necesito que te encargues de esto. Eso es ¿Sí? lo que trataré de hacer. Está bien, gracias. Solo toma asiento. Bien, gracias. Rooney llama a McGuinness para verificar su historia. Le dije que habíamos arrestado a Nichols en la tienda de comestibles, que tenía varias armas, pero que desafortunadamente hizo un acuerdo y seguramente se había ido. Y Rooney me dijo, no se fue, está sentado aquí afuera de mi oficina. Rooney vuelve a arrestar a Nichols por violar su libertad condicional. Eso significaba que a pesar de que Nichols había pagado una fianza en el arresto que le hicimos, estaba violando su libertad condicional y no había forma de evadir eso. No existen acuerdos en esos casos, así que sin contar los problemas conmigo le debía 14 años al Estado. Estaba en problemas. Una semana después, McGuinness y Rooney testifican en la audiencia de Nichols. Describí de manera breve lo que había sucedido esa noche y el adjudicador inmediatamente continuó con su violación de la libertad condicional, es decir, que nos apoyaba. Tenía derecho a una audiencia más y luego regresaría a la cárcel por 14 años más. Pero el narcotraficante no tiene intención de que eso suceda. 2 meses después de la audiencia, el oficial asignado de Nichols, Brian Rooney, lleva a una compañera de trabajo a su casa. Conduce por Jamaica Sur, un vecindario de Queens. Él sabe que esa zona de Queens es peligrosa. Pero no tiene idea de que está siendo seguido. De repente, un auto se detiene a su lado. Brian Rooney recibe un disparo en el brazo y en la espalda. Muere al instante. Sus asesinos desaparecen en la noche. La policía llega en minutos, pero no hay nada que puedan hacer. Procesan la escena y encuentran poca evidencia. No dejaron casquillos. Nadie vio el tiroteo. La noticia del asesinato llega al sargento detective Mike McGuinness. Un sargento que trabajaba en mi oficina me llamó y me lo contó. Dijeron que acababan de matar a un oficial en el Boulevard Sutpin y que era Brian Rooney. Era muy buen tipo y un buen oficial. Era una buena combinación de trabajador social y oficial de policía, lo que es necesario para cumplir con su puesto. La policía sale a la calle para reunir funcionarios y encontrar al asesino. El asesinato de Rooney es el último de una serie de homicidios en Jamaica Sur. Las pandillas rivales luchan entre sí por el territorio y el control de las ganancias.
La tasa de homicidios en esa parte de la ciudad donde se vendían las drogas estaba incrementando. Los tiroteos eran comunes. Los ciudadanos temían salir de sus casas y por esa razón no teníamos más remedio que acabar con esas pandillas. La policía planea e inicia la operación Limpieza, una importante operación antidrogas a largo plazo. Traen a cientos de oficiales de todas partes de la ciudad. La operación se centra en los narcotraficantes del área de Jamaica, Queens, donde Rooney fue asesinado. La policía también bordea un vecindario cercano al Boulevard Sutpin, donde ocurrió el tiroteo. Oye, amigo, ven aquí un momento. Entrevistan a los lugareños esperando que alguien haya visto algo extraño el día en que mataron a Rooney. ¿Qué quieres saber? ¿Sabe del oficial que fue asesinado, cierto? Sí, escuché sobre el oficial que recibió un disparo. ¿Qué quieres saber? ¿Sabe algún nombre? ¿Escuchó algo en la calle? 2 hombres, es lo que sé. 2 hombres, Gato Gordo y 2... ¿Es todo lo que me puede decir? 2 hombres. La policía descubre que 2 hombres asociados con Lorenzo Gato Gordo Nichols fueron vistos en el área: Howard Mason y Perry Bellamy. Nichols tenía motivos para matar a Rooney. Los investigadores sospechan que pudo darle la orden a Mason y Bellamy de matar al oficial. En 1985, el oficial de libertad condicional Brian Rooney es asesinado en una calle de Jamaica Sur, Queens. La policía sospecha que uno de sus custodiados, Lorenzo Gato Gordo Nichols, ordenó el golpe. Mike McGuinness, ex sargento detective de la policía de Nueva York. Todos estábamos asombrados por la audacia que los asesinos tuvieron para matar a tiros al oficial. Creo que pensaban que si eliminaban a Rooney del cuadro, Nichols podría volver a las calles. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé, pero eso es lo que pensaban. McGuinness sabe que él podría ser el siguiente, por ser el oficial que arrestó a Nichols. Miraba por encima de mi hombro, tenía cuidado, pero nunca dejé que me disuadiera de lo que estaba haciendo. El hecho de que alguien en verdad considerara matar a un oficial para obtener algún beneficio o tal vez para salir de la cárcel era muy inusual y creo que a los funcionarios de la ley y a los ciudadanos en general les parecía desconcertante. La policía sabe que Howard Pappy Mason, un teniente de la organización de Nichols, y Perry Bellamy, un asociado de Mason, fueron vistos en el vecindario la noche del crimen. Una llamada anónima afirma que Bellamy estaba fuera del automóvil cuando Rooney recibió el disparo. Al día siguiente, otro informante confiesa el paradero de Bellamy, lo que guía a los investigadores hacia él. Pon las manos en la pared, las manos ¿Qué? en la pared No hice ahora. nada, amigo. Pon las manos en la Déjame. pared. ¡Vamos! Bellamy fue encontrado en la calle de su vecindario y fue llevado para ser interrogado. Ahora sí que tendré un día estupendo con esto. Párese junto al auto. Conozco mis derechos, los conozco bien. Admite haber visto a Rooney horas antes de ser asesinado. Estaba sentada en el auto con Rooney. Afirma que sabía sobre el atentado y que trató de advertirle. Por eso estaba en el área esa noche. Usted le tendió una trampa. Sé que si le pasa algo a... Después de horas interrogándolo, los detectives descubren que hizo más que advertir a Rooney. Mire, Bellamy revela que estuvo con Rooney en el auto la noche que fue asesinado. solo te vas a agregar más problemas tú mismo. Dice que Howard Mason le disparó a Rooney. Bellamy estuvo en la cárcel semanas antes del asesinato. Afirma haber escuchado a Nichols decirle a otro recluso que Brian Rooney iba a obtener lo que se merecía. Las autoridades acusan a Bellamy de colaborar con el asesinato del oficial Rooney. Luego los detectives rastrean a Howard Pappy Mason. ¿Qué sucede, oficial? ¿Cómo te llamas? Mason. Bien, pon las manos contra la pared de oficial, Mason. por favor, yo... Serán solo unos minutos, ¿bien? En la bota del sospechoso encuentran una Derringer 22 cargada. Mason es acusado por asesinato y posesión de armas.
Vamos, amigo, tengo cosas que hacer. Los investigadores ponen a los conspiradores tras las rejas. Pero no pueden probar que Gato Gordo Nichols les haya encargado el asesinato del oficial. Mientras la policía intenta construir un caso contra Nichols, que todavía está en la cárcel, su organización sigue creciendo. En 1987, la crisis de drogas ilegales en Nueva York va de mal en peor. Una nueva droga sale a la luz. El crack se esparció por la comunidad. Nunca vi nada como eso. El agente especial del FBI, David Higgins, trabajó en casos de drogas en Nueva York. Para la preparación del crack, se tomaba una cantidad relativamente pequeña de cocaína y se combinaba con otros ingredientes para estirarla de forma considerable. De modo que algo que podría haberse vendido como 1 gramo por $100, ahora con esto el narcotraficante podía ganar unos $1,000. La droga se vende barata, tanto como $2 por vial, y es altamente adictiva. Para un barrio de clase trabajadora como el Jamaica Sur, el crack es la droga perfecta. Debido al alto nivel de adicción, los drogadictos necesitaban drogarse de forma muy seguida y por lo tanto trataban de encontrar todas las fuentes de ingresos que pudieran. Y como era de esperarse, también solían recurrir a delitos como el robo y como consecuencia el nivel general de delincuencia aumentó. La policía intensifica sus esfuerzos. Renombran la operación como Operación Queens. A principios de los 80, se formó un comando federal contra el tráfico de drogas en la ciudad de Nueva York para combatir a los narcotraficantes y distribuidores. El agente especial Richard Martínez fue asignado al grupo de trabajo. Se estableció como una organización usada por el FBI, la Policía de Nueva York, la Administración de Control de Drogas y otras agencias para coordinar un ataque contra estos criminales. Está justo aquí, Jamaica Sur, ¿de acuerdo? El grupo de la organización se dividió en escuadrones y cada uno tenía su propia misión que cumplir. Nuestra misión particular era en relación a las ventas de cocaína, crack y heroína en la ciudad. El equipo investiga varias bandas de narcotraficantes en Jamaica, Queens. Sentimos que lo mejor que podíamos hacer por los ciudadanos de esa comunidad era empoderar a lo más posible a este grupo que iba a perseguir a esos hombres. Tanto poder como fuera posible. Vender drogas en Jamaica Sur era un negocio lucrativo. Tener altas ganancias implican más competencia y más violencia. Casi la mitad de los delitos graves de la ciudad de Nueva York tenían relación con el crack. En octubre de 1987, un operador de taxis es asesinado por hacer declaraciones sobre un tiroteo. Un mes más tarde, un inmigrante de Guyana se queja con la policía de que en su calle venden crack. A la noche siguiente, alguien incendia su casa. ¡Llama a los bomberos! ¿Cuál es el número? 911. Bien, sí. Alguien acaba de lanzar algo. Se le asigna a los oficiales del precinto 103 en Jamaica Sur brindarle protección al testigo y a su familia. Pero las amenazas continúan. Thomas Goldbott, miembro de la organización de Nichols, se acerca al testigo en la calle. Goldbott dice que tiene 3 semanas para abandonar el vecindario o toda su familia morirá. Tú y tu familia muere, ¿me entiendes? Oí lo que dijo, señor. En 1987, los narcotraficantes gobiernan Jamaica Sur, Queens. Los ciudadanos que intentan hacerles frente son intimidados y asesinados. El Departamento de Policías de Nueva York y el Comando Federal preocupan a todas las organizaciones de drogas en Jamaica, Queens.
Hacen más de 2.000 arrestos por la venta y posesión de drogas en 4 meses entre octubre de 1987 y enero de 1988. A finales de enero de 1988, uno de los tenientes de Lorenzo Nichols, Thomas Mustafa Golbot, es enviado a Ricken Island por amenazar al testigo guyanés. El 24 de febrero, Howard Pappy Mason, sospechoso de haber disparado a Brian Rooney, es condenado por un cargo de posesión de armas. Al día siguiente, Lorenzo Nichols es condenado a 25 años con 11 cargos de posesión de armas y drogas. Cortamos la cabeza de la serpiente y atrapamos a 2 de sus mejores aliados. Teníamos un buen caso, así que sentimos que habíamos dejado a la organización al margen. La policía de Nueva York y el FBI avanzan en la batalla para recuperar las calles de Jamaica Sur de manos de los narcotraficantes, pero la guerra está a punto de oscurecerse. El 26 de febrero de 1988, pocos días después de que Nichols y Mason fueran condenados, el oficial Edward Byrne custodia al testigo guyanés. Incluso con el hombre que amenazó a su familia en la cárcel, el testigo sigue recibiendo amenazas. Byrne es un novato, solo tiene 22 años. Debía ser una noche rutinaria. A las 3 de la madrugada, un auto pasa frente al agente Byrne. Hay 4 hombres en él. El sedán da vueltas en la cuadra y desaparece. Veinte minutos después, 3 hombres se esconden detrás del auto del oficial Byrne. El testigo escucha los disparos. A las 3:28 de la mañana, un operador informa, oficial caído en Jamaica, Queens. La policía llega a la escena en minutos. Las ventanas delanteras de la patrulla del oficial Byrne habían sido avaliadas. El novato estaba muerto. Todos los oficiales reaccionan al suceso. Cuando un policía es asesinado, todo lo tomamos como algo personal. El testigo bajo protección le dice a la policía que escuchó disparos y que vio a varios hombres subirse a un auto marrón que se alejaba a toda velocidad. Los investigadores encuentran un Old Cutlass de 1976 abandonado a unos 3 kilómetros de la escena. No encuentran nada que vincule el automóvil con el asesinato. Justo después del asesinato, el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York comenzó a tomar medidas contra los narcotraficantes. Estos criminales de Jamaica, Queens estaban bajo la lupa. Queríamos a los asesinos del oficial Byrne. ¡Todo el mundo abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Cientos de policías que trabajan turnos de 12 horas cubren 3 distritos. El 103, el 105 y el 113 en el sureste de Queens. Allanaron cerca de 200 lugares e interrogaron a más de 300 presuntos narcotraficantes. ¡Vamos, deprisa! ¡Policía! ¡Al suelo! Los investigadores creen que Lorenzo Nichols ordenó el asesinato de Brian Rooney desde la cárcel. Y el testigo que el oficial Byrne estaba protegiendo tenía vínculos con la organización de Nichols. Nichols es un sospechoso obvio. En el momento del asesinato del agente Byrne, varios miembros del comando del FBI investigaban a un narcotraficante de Queens vinculado a la organización de Nichols. Lo que hicimos fue cambiar de enfoque. Investigábamos a la organización Smith, que tenía tratos con varios asociados de Nichols. Nos movimos a toda máquina. Logramos investigar la organización de Nichols porque las mismas personas que nos informaban sobre la organización Smith nos daban datos del negocio de Gato Gordo. Nos enfocamos en los miembros de la organización que seguían en las calles dirigiendo sus grupos de contrabando de drogas. Para entrar en la organización, los investigadores preparan un arsenal.
establecen compras de drogas encubiertas. ¡Al suelo, FBI! Hacen intervenciones telefónicas. Si Nichols estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, cometió el error más grande de su vida. Ahora los oficiales del FBI, la policía de Nueva York y la DEA están enfocados en desmantelar su negocio. Un policía novato es asesinado a tiros en una calle de la ciudad de Nueva York. El oficial de 22 años, Eddie Byrne, protegía a un testigo de la peligrosa pandilla. Imágenes de archivo. El 29 de febrero, el oficial Eddie Byrne es sepultado. 10,000 policías asisten al funeral. Imágenes de archivo. No puedes asesinar a un policía y salirte con la tuya. Agente especial Richard Martínez. La policía reaccionó rápido. Nadie puede matar a un policía y salirse con la suya. El alcalde de Nueva York, Ed Koch, jura encontrar a los responsables. Se ofrece una recompensa de $10,000 por información que lleve a la condena de los asesinos. La comunidad está indignada. Tras años de intimidación, están hartos de los narcotraficantes. Agente especial David Higgins. Los tiroteos podían suceder a cualquier hora del día. Muchas veces transeúntes inocentes del vecindario eran víctimas de las balas perdidas. Recuerdo que hubo varios casos resaltantes para la comunidad en los que murieron niños a causa de los tiroteos. La policía instaló una línea directa. Respondían unas 400 llamadas cada 8 horas. En pocos días, la recompensa asciende a $130,000. 3 días después del tiroteo, una llamada anónima informa de un posible culpable. Un detective convence al informante de reunirse. El informante anónimo dice que el asesino es Todd Scott. La policía reconoce a Scott. Es un sospechoso en el asesinato de una prostituta. Los detectives van en busca del sospechoso. En el departamento de un familiar encuentran un testigo dispuesto a hablar. Dice conocer a los participantes del tiroteo. Él estuvo presente cuando se planificó el golpe y sabe quién lo ordenó. El 24 de febrero, solo horas después de su condena por posesión de armas, Howard Mason llama a uno de sus distribuidores, Philip Copeland, desde un teléfono público en Ricker Island. Al día siguiente, Copeland se reúne con sus compañeros Todd Scott, David McCleary y Scott Cobb, a 10 cuadras de la escena del crimen. Acabo de hablar con tu amigo Mason. Copeland les dice que el jefe está loco. Les ordenó matar a un policía, a cualquiera. Tenemos que matar a un policía. El precio del contrato fue de $8,000. Quiere hacerlo, pero hay que eliminarlo. Según el informante, los hombres se sortearon para elegir al atacante. Todd Scott apretaría el gatillo. Listo. Ahí lo tienes, amigo. ¿Qué vas a hacer? Está ¿En bien. serio? Es lo que quería escuchar. El destino del oficial estaba sellado. A la mañana siguiente, Scott volvió al apartamento presumiendo de haberlo hecho. ¿Seguro, popotes? Solo cobraron unos pocos cientos de dólares de los $8,000 que les habían prometido. Nos contó cómo se desarrolló el asesinato, a quién eligieron, que el oficial Byrne no era el elegido como tal, sino que solo eligieron al oficial que estuviese vigilando al testigo cooperante, que en verdad era un objetivo al azar. Howard Mason quería que el asesinato de Byrne enviara un mensaje a la policía.
La reputación lo es todo en la calle si eres un narcotraficante. Si se sabe en tu vecindario que no estás dispuesto a tomar represalias violentas por actos en tu contra o contra tu organización, no durarás mucho como narcotraficante. Este asesinato sin duda estimuló la aplicación de la ley en la ciudad de Nueva York. La ejecución de un policía que no fue atacado por un motivo particular contra él como persona, sino por el simple hecho de ser un oficial de policía como tal. La policía de Nueva York finalmente tiene nombres para vincular al tiroteo. Emiten órdenes para Philip Copeland, Todd Scott, Scott Cobb y David McClary. Copeland ya está en la cárcel por otro cargo. La policía va a buscar a los otros 3 hombres. Más tarde, ese mismo día, la madre de Scott Cobb llama a la policía. Quiere arreglar la rendición de su hijo, pero nunca aparece. Los investigadores creen que Cobb contactará a su madre en algún momento. Interviene en su línea telefónica para registrar los números de todas las llamadas entrantes. El tiroteo sigue siendo noticia y la policía mantiene la presión en las calles. No pasa mucho tiempo antes de que otro testigo se presente. Una joven dice que presenció el tiroteo del agente Byrne. La mujer dijo que estaba en la calle cuando escuchó un disparo y vio a unos hombres alrededor de la patrulla. Ella se escondió detrás de un auto hasta que se fueron. No cree haber sido vista. Le muestran algunas fotos a la testigo. Ella identifica a Todd Scott como el hombre que vio junto a la ventana del copiloto de la patrulla. También identifica a David McClary como el hombre que estaba junto a la ventana del conductor y a Copeland como el que le estaba cubriendo las espaldas a McClary. Gracias por venir. La policía ahora tiene un testigo del tiroteo. Así que necesitan encontrar a los 3 sospechosos. El día después de intervenir el teléfono de la madre de Scott Cobb, la policía encuentra algo. Una llamada entrante viene de una dirección en Queens Village. Es una de las propiedades ocultas de Howard Mason. El 3 de marzo, menos de una semana después del asesinato de Byrne, los detectives encuentran a Scott Cobb. ¡Hey, señor! ¡Deje de correr! ¡Quieto! ¡Bájese y ponga las manos detrás de la espalda! Despacio, despacio. Es puesto en custodia. La policía revisa la casa. Encuentran a Todd Scott en el sótano. Al día siguiente, David McClary se rinde ante la policía. Lo acompaña su madre. McClary es el único de los 4 acusados que no tiene antecedentes penales. Todd Scott y David McClary dan declaraciones conflictivas. Ambos dicen que el otro fue el que apretó el gatillo. Todas las versiones colocan a Scott Cobb detrás del volante del auto de escape. La policía y los fiscales logran reconstruir la versión de los eventos. A las 3:24 de la mañana, Todd Scott distrajo al oficial Byrne tocando la ventana del copiloto de la patrulla. David McClary le disparó al oficial Byrne 5 veces a través de la ventana del conductor. Philip Copeland estaba justo detrás de McClary. Los 4 hombres son acusados de asesinato en segundo grado. Pero para los agentes y la policía surgen más preguntas. ¿Howard Papi Mason actuó por su cuenta? ¿Estuvo Gato Gordo Nichols involucrado en el asesinato? ¿Y pueden probarlo? La policía y los agentes del FBI sospechan que el narcotraficante Lorenzo Gato Gordo Nichols o su ex empleado Papi Mason
pueden ser responsables de ordenar el asesinato de un oficial de la policía de Nueva York, agente especial David Higgins. El asesinato del oficial Byrne fue una investigación estatal. Fue conducida por el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York y mientras se llevaba a cabo, las autoridades federales y los miembros locales del Comando Federal realizaban una investigación paralela dirigida al desmantelamiento de la organización de Nichols. Los investigadores se dan cuenta de que no basta con encarcelar a los líderes y a sus manos derechas. Si esperan detener la violencia, deben destruir a las pandillas. El imperio de drogas de Gato Gordo Nichols es enorme. Facturan más de $20 millones al año. Ya habíamos establecido, gracias a los informantes, que el núcleo de la organización de Nichols era Big Mac Deli, su negocio legal ubicado en Laurelton, Queens, en Nueva York. De inmediato conseguimos una orden para examinar los registros telefónicos de esa ubicación. Para investigar esta gran y peligrosa organización, el FBI opta por intervenir teléfonos. El agente especial Richard Martínez es el líder del caso. Solo ese tipo de tarea puede recopilar información sobre conspiraciones importantes. Cuando un agente encubierto trata casos de compra de drogas, involucra a una o dos personas. Para acabar con una organización, se necesita una intervención como esta. Los agentes intervinieron las oficinas centrales de Nichols, pero se toparon con un problema. Los sospechosos involucrados en la organización de Nichols estaban tan paranoicos con respecto a la presencia policíaca en el vecindario, como consecuencia del tiroteo que terminó en la muerte de Byrne, que pensaban que la policía intervendría sus llamadas. Así que optaron por cambiar su ubicación actual a una nueva. Los agentes se enfocan en la familia de Nichols. Tras el tiroteo, el FBI comienza a escuchar a la hermana de Lorenzo Nichols. Sabíamos que muchos distribuidores de nivel medio trataban con la hermana, así que intervenirla a ella era buena idea. Hablaba con Lorenzo Nichols. Hacía negocios con aproximadamente 12 distribuidores de nivel medio. Le pasaba instrucciones o conversaciones de los narcotraficantes a Lorenzo Nichols. Ella era la mediadora de la organización, y eso era lo excelente de esto. A ella le gustaba hablar. La hermana de Nichols teme que alguien la esté espiando. Necesito deshacerme de él, me está causando muchos problemas. Todos los días decía, mi teléfono está intervenido, no hables, pero se daba la vuelta y hablaba. Por un día. A veces dejaba el teléfono descolgado, lo cual era como tener un micrófono en su casa, y podíamos escuchar sus conversaciones con estos tipos sobre cuándo recogerían las drogas. Apresúrate. Anda. Durante la intervención telefónica, el FBI intercepta una llamada clave entre Nichols y su hermana. Hablan de Papi Mason. En una conversación en particular, ella preguntaba por qué Papi Mason había hecho eso, una referencia al asesinato del oficial Byrne. Y Lorenzo respondió que no sabía el por qué. Papi Mason tenía reputación de ser un tipo violento, y Lorenzo, de cierta forma, lo estaba alejando. No quería tratar de forma directa con él por haber dado pie a la presión de la policía. Antes, todo indicaba que Lorenzo Nichols estaba involucrado en esto. Pero tras esa conversación, que luego fue respaldada por información obtenida de varios interrogatorios de testigos, quedó claro que Howard Mason fue quien ordenó el atentado al oficial Byrne. Papi Mason concluyó que el departamento de policía le faltó el respeto, así que ordenó a sus aliados que salieran y mataran a cualquier oficial de policía. Nichols no estuvo involucrado en el asesinato del oficial Byrne, pero sus operaciones criminales siguen creciendo y distribuyendo a pandillas muy peligrosas. Pudimos confirmar, gracias a la intervención telefónica, que de hecho Lorenzo Gato Gordo Nichols se estaba comunicando con los miembros principales del narcotráfico. Cada 1 o 2 semanas, un grupo de individuos del cártel iba a reunirse con él para recibir las órdenes sobre el manejo de las operaciones de manera personal.
Los agentes colocan un micrófono en la sala de visitas de Rikers Island. Intentan escuchar las reuniones de Lorenzo Nichols con sus tenientes. Desafortunadamente, la calidad del sonido es demasiado pobre para escuchar. Agentes y policías siguen construyendo el caso. Descubrimos sus métodos de distribución, también sus métodos de preparación de drogas. Pudimos identificar algunas de sus fuentes de suministro. ¿Quién se estaba comunicando con quién? ¿Cómo se hizo? ¿Cuál era el nivel de su contrabando? ¿Cuáles eran algunos de sus clientes? Y así logramos dilucidar una jerarquía clara de la organización. Sí. Seguimos realizando inspecciones relacionadas con la información que recibíamos de los teléfonos. Pero la vigilancia es difícil. La mayoría de los traficantes de drogas exitosos son expertos y saben los procedimientos de la policía. Los narcotraficantes emplean técnicas contra la vigilancia. En realidad, les pagan a personas para que mantengan a las autoridades alejadas de sus calles en un radio de varias cuadras. Cuando los agentes obtienen suficiente información de las intervenciones, hacen arrestos. Si en algún momento, por ejemplo, interceptamos una llamada en la que se está produciendo una transacción de drogas o un transporte de drogas de una ubicación a otra, debo informarles a los investigadores que conducen el caso que debemos actuar. Después de 5 largos meses, los agentes se reúnen con el fiscal. Ya era hora de levantar algunos cargos sobre algunos temas para conseguir colaboradores y ejecutar las órdenes de búsqueda para obtener sus armas y drogas, y así confirmar las conversaciones telefónicas. Martínez siente que tienen suficiente causa probable para emitir órdenes de arresto y registro. Tienes que saber cuándo es el momento de oficializar un caso. Así que presentamos este caso en agosto. El fiscal está de acuerdo. Es hora de acabar con la organización de Nichols. Tras 5 meses de investigación, el agente especial Richard Martínez planea una peligrosa operación de arresto. El objetivo es desmantelar por completo la organización criminal. El jurado necesita escuchar 3 cosas para probar la culpabilidad. 1, un testimonio de alguien de adentro, un colaborador. Como investigador, quiero proporcionar grabaciones de los participantes en sus actividades diarias. Y por último, la evidencia física. La operación de arresto atacará en más de 20 lugares. Los agentes creen que las órdenes de registro les darán la evidencia física que necesitan, armas, drogas y dinero. También tienen órdenes de arresto para 38 individuos implicados. Esperan que algunas de estas personas se conviertan en cooperadores. Cuando un jurado tiene un colaborador, conversaciones que han sido registradas a través de intercepciones o de manera consensual y evidencia física, y todo indica lo mismo, solo hay un veredicto que un jurado puede declarar, y es culpable. Los agentes preparan las declaraciones y coordinan los 400 cuerpos necesarios para la operación. Todos los involucrados entienden los riesgos. Siempre hay peligro cuando ejecutas órdenes de arresto y de registro. Nunca sabes cómo va a reaccionar la persona. Es por eso que debes ir bien armado, bien equipado y con suficiente gente para controlar el escenario, para minimizar esa violencia potencial. 11 de agosto de 1988. Las declaraciones fueron redactadas. Se emitieron las órdenes de detención y registro. Los equipos están listos. Todo está en su lugar. Todos saben lo que van a hacer. Se sabe a quién hay que capturar. Se sabe a dónde tienen que ir. Así que es hora de proceder. Varias ubicaciones asignadas son muy peligrosas. En este caso, desplegamos 3 equipos SWAT en 3 ubicaciones en las que pensamos que podrían haber reacciones violentas. Los equipos atacan lugares donde se almacenan y se venden drogas.
Afortunadamente, nunca se nos filtró información en la investigación, por lo que ningún acusado pudo saber que veníamos por ellos. ¡Policía! ¡Abajo! ¡Abajo, policía! ¡Abajo! 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 ¡Quieto! ¡Abajo! La hermana de Nichols se sorprende con el equipo de arresto. Reacciona con ira. Esta fue una investigación única en la que participaron las madres de los sujetos principales del caso. Mi hijo no está en problemas. Tengo que tener mi... La madre de Lorenzo Nichols estaba involucrada. También la madre de Howard Mason. A esta última la arrestamos con 1 kilo de crack y una pistola en su residencia. Tengo... Por favor, quítame tu mano de encima, oye. En toda la zona de Jamaica y Queens, uno por uno, se arrestan a los miembros de la organización de Nichols y se reúnen pruebas. Durante la ejecución de las órdenes de búsqueda encontramos armas, cantidades sustanciales de material de embalaje, cantidades sustanciales de crack y varias personas con mucho dinero en efectivo, e incautamos todo eso. Lorenzo Gato Gordo Nichols y Howard Papi Mason son arrestados por cargos de drogas, los cuales los mantendrán tras las rejas para siempre. Al final del día, 30 personas son arrestadas y se incautan 5 bienes. La hermana de Nichols y otros individuos claves en la organización deciden cooperar. Necesitas contarnos. Tienes que ayudarte a ti misma. Piénsalo. La multimillonaria y violenta organización de drogas es efectivamente destruida. Para Lorenzo Nichols fue el asesinato del oficial Edward Byrne, un asesinato con el que no tuvo nada que ver, lo que hizo que su imperio cayera. Este caso desmanteló la organización de Lorenzo Nichols. Lorenzo fue a juicio y fue condenado. Todos los miembros de dicho negocio fueron acusados, condenados y finalmente encarcelados. En 1992, Lorenzo Nichols se declara culpable de ordenar el asesinato del oficial Brian Rooney. Ese mismo año, el caso de Rooney se desarrolla sorprendentemente bien. Randolph Lucas es arrestado por un cargo no relacionado y confiesa su participación en el crimen. Afirma que su hermano Eric condujo el auto y que él mató a Brian Rooney. Fueron contratados por un asociado de Nichols para lastimar al oficial, pero se asustaron y lo mataron a tiros. Nadie sabe por qué Perry Bellamy afirmó haber estado en la escena esa noche, ni por qué dijo que vio a Howard Mason dispararle a Brian Rooney. La operación antidrogas de la policía de Nueva York y del FBI dirigida a los narcotraficantes de Queens tuvo un efecto contundente en los delitos relacionados con drogas en Nueva York. El agente especial del FBI, David Higgins. Los casos del Comando de Nueva York enviaron el mensaje a las calles de que al final el crimen no paga. Si va a involucrarse en el narcotráfico en Nueva York, en última instancia se enfrentará a la justicia en un tribunal federal. Creo que ese mensaje resonó en las calles porque la tasa de criminalidad y violencia en Nueva York y en otras ciudades importantes del país se redujo significativamente en la década de 1990. Y creo que eso pasó debido a los excelentes casos que cerramos. El nombre de Brian Rooney fue añadido como un tributo a los oficiales de libertad condicional que han muerto en servicio. Una fundación fue nombrada como el oficial Edward Byrne. Su legado es la destrucción de una organización mortal que amenazaba a los vecindarios que juraron proteger.